Vamos a empezar nuestro tiempo con el mensaje de la palabra de Dios y hoy nos corresponde leer Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. Y antes de iniciar me gustaría compartirles una noticia. Yo creo que la mayoría de nosotros está enterado que hubo una catástrofe en el país de España, en especial en Valencia. Hubo algo bastante grave en cuanto a lo que venía siendo deslaves. Llegó mucha agua a entrar allá. Yo tengo acá unos datos que saqué. Dice que ya han pasado más de 2 semanas, en realidad ahorita ya van algunas más. Desde que el martes 28 de octubre, un fenómeno climático que le dijeron Dana, convirtiese Valencia en el escenario de una de las tragedias más importantes de la historia española. Los hogares de las víctimas fueron los principales escenarios de esta catástrofe, hace 20 días. El 45.8% de las 218 víctimas mortales de Dana en la comunidad valenciana fueron halladas en el interior de sus casas y de sus garajes. Yo tengo ahí una foto, si mi hermano por ahí me ayuda en Canva, ahí está la presentación. Uno ve eso y es carros encima de carros, todo lleno de lodo. Estaba viendo una de las últimas que está un subterráneo y en la bajada para el subterráneo está todo lleno de agua. O sea, es terrible, bien grave. Pero ¿sabe? A pesar de que uno vea cosas así, hoy yo quiero contarle de otro noticiero. No es el noticiero que ve usted, si es que usted ve noticias o ve ahí en su celular. Pero vamos a ver un poquito un noticiero que está en la Biblia. Si sacaran un reportaje del libro de Apocalipsis, ¿cuál sería el resumen de la realidad del mundo en el futuro próximo? Vamos a leer en el capítulo 16, versículo 2, dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El hermano Juan Pablo nos compartió acerca de qué era una úlcera. Yo no sé si usted ha visto qué es una úlcera. Si no, pueden mirar en internet cómo son las úlceras. Hay úlceras que son por dentro y otras que son por fuera, esas se llaman cutáneas. Y esas úlceras son horribles, son huecos. Y dice que los hombres tenían úlceras. Y que estas úlceras, aparte, dice en el versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Entonces, aparte de que tienen una úlcera en ese tiempo, van a tener quemaduras por parte del sol, ¿sí? Y en medio de todo esto, estos que están allí, y ya vamos a decir algo más de ellos, porque este no es cualquier grupo. Si usted se fija, estos hombres son los que tenían la marca de la bestia, aquellos que fueron marcados con el 666. Estamos hablando de un futuro próximo, no de ahorita, no de antes, estamos hablando de futuro. La Biblia dice que esto va a llegar, ¿sí? Que cuando Cristo venga por su iglesia, que son todos aquellos que conocieron a Cristo como su Salvador, aquí va a empezar en la tierra un tiempo que se llama la tribulación. Y cuando llegue ese tiempo, va a haber uno que se llama el anticristo, que va a marcar a aquellos que quieran comprar o vender y van a adorar a la bestia. Y va a llegar un juicio para estos, que es que úlceras y que les va a quemar el sol. Pero si seguimos viendo, miren, hemos pasado ya 16 capítulos. En esos 16 capítulos, desde el capítulo 6 hasta ahora, han pasado 10, han habido muchos juicios. Y yo se los quiero nombrar así saltaditos, porque si no nos vamos a tomar mucho tiempo. Si quiere, usted vaya abriendo su Biblia y se va fijando lo que yo le estoy diciendo. Capítulo 6, versículo 4, dice, por ejemplo, se quitó de la tierra la paz. En la tierra ya no hay paz. Capítulo 6, versículos 5 y 6, escasez y hambre.
Capítulo 6, versículo 8, se mató a la cuarta parte de la tierra con hambre, con mortandad y con fieras salvajes. Capítulo 6, versículo 12 al 17, un gran terremoto, oscuridad, cayeron meteoritos y la luna se volvió roja. La gente está llena de miedo. Capítulo 8, versículo 5, truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Se repiten mucho los terremotos. Capítulo 8, versículo 7, granizo mezclado con fuego que destruyó la tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Capítulo 8, versículo 8, cae un meteorito en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los animales acuáticos y la tercera parte de las naves. Capítulo 8, versículo 10, cayó un meteorito en los ríos y las fuentes de agua se convirtieron en aguas amargas que no podían tomarse ya. Tercera parte. Capítulo 8, versículo 12 dice, se hirió a la tercera parte del sol, la luna y las estrellas, por lo tanto el día empezó a ser más corto y la oscuridad va a ser más larga. Capítulo 9, versículos del 1 al 11, dice que por 5 meses salen demonios sobre la tierra que tienen aspectos de langostas, que tienen una picazón, un aguijón, como un escorpión, pero no van a matar a nadie, sino que los van a atormentar. Capítulo 9, versículos del 13 al 19, dice que sale un ejército de 200 millones de ángeles que están dispuestos para matar a la tercera parte de la población mundial. Capítulo 9, versículo 19, dice que hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y gran granizo. Y aparte de todo esto, el hermano Juan Pablo nos estuvo compartiendo, capítulo 16, versículos del 3 al 7, dice que el segundo ángel y el tercer ángel derramaron su copa sobre los ríos, sobre los mares, sobre las fuentes de agua, y ahora toda el agua que hay se volvió sangre. Eso es lo que nos está diciendo que estos hombres están viviendo. Eso saldría en todas las noticias, ¿no? Imagínense que en una noticia se muestre todo el mar hecho sangre. Terrible, ¿no? Solo con eso ya estamos ahí asustados. Acá en Bogotá hemos tenido problemas de agua ya algún tiempo y la gente cada vez está mirando, ¿y cuándo me toca el racionamiento? ¿Y será que ya se llenó el embalse? Pero ahora imagínense una catástrofe tal que va a llegar a tener una escasez de agua en todo el mundo. ¿Quién puede tomar sangre? Yo la verdad suponía, ¿no? ¿Será que van a haber pozos? ¿Será que va a seguir cayendo agua que usted va a poder recoger o cómo van a tomar agua? Pero acá llega y dice que esto va a ser lo que se viene. Y yo le he puesto a este mensaje lecciones dolorosas, 3 mentiras y una verdad. Y vamos a hablar de los últimos juicios del Apocalipsis. Ya se está acabando la tribulación. Hemos estado hablando bastante tiempo de la tribulación, de esos 7 años que van a ocurrir sobre la tierra, pero ya está terminando. Y vamos a hablar del 5.º ángel, del 6.º ángel y del 7.º ángel que tienen una copa. Y vamos a empezar por el 5.º. Apocalipsis capítulo 16, versículo 10. Si lo tiene ahí, léalo conmigo. Dice, el 5.º ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordía de dolor sus lenguas. Acá llega y dice que el 5.º ángel tenía su copa y la derrama ¿dónde? Sobre el trono de la bestia. ¿Sí? El reino de la bestia. ¿Quién es la bestia? La Biblia habla acerca en Apocalipsis que se le dice el anticristo, aquel que está en contra de Cristo. Un líder mundial que va a aparecer en ese tiempo y que va a decir que va a traer paz mundial, porque Cristo trae paz, ¿se acuerdan? El príncipe de paz. Pero en ese tiempo de los 7 años se va a levantar uno que va a decir que va a traer la paz. Y yo no lo quiero asustar, aunque sí un poquito, porque saben, hay varias de las religiones de este mundo que están esperando a uno que venga a traer la paz mundial. Yo ya les he dicho varias veces, en los postulados de la nueva era se está esperando a uno que traiga la paz.
Y es uno que reemplaza a Cristo. Eso es lo interesante. Porque la vieja era es la era de Cristo. La nueva era es la era que reemplaza a Cristo. Y están esperándolo. Y acá llega y dice que cae la copa sobre el reino de la bestia. No vamos a hablar mucho acerca de esto, pero sí lo que quisiera hacerle notar es que el diablo y aquellos que le siguen andan en tinieblas. Esto ocurrió también ¿en dónde? ¿Se acuerdan? ¿Dónde hubo oscuridad por muchos días? 3 días en realidad. En Egipto por las 10 plagas. Ok, un día en que las tinieblas se palpaban, dice allí, en Éxodo capítulo 10, versículo 21 y 22, se nos habla de esa plaga que era la plaga de oscuridad, de tinieblas. Acá llega y dice que no hay tiempo, dice que el reino de la bestia se quedó en tinieblas. Y yo pensaba en cómo podríamos aplicar esto a nuestra vida, y algo que yo le puedo decir es que el diablo siempre ha estado en tinieblas, solo que parece que está en la luz. Pero un día va a ser tan notorio de que está en tinieblas, de que todo su reino va a estar en tinieblas. El diablo no es un Dios de luz, es un Dios de oscuridad. Un Dios con minúscula, ¿verdad? Ese es el diablo. El diablo nunca le va a traer luz a su vida. Siempre le va a traer engaño, mentira, oscuridad. Y va a quedar reflejado ese día. Pero lo que me llamó la atención de este quinto ángel es lo que hacen los hombres. Miren lo que hacen. Final del versículo 10. Dice, y mordían de dolor sus lenguas. ¿Usted ha hecho alguna vez eso? ¿Se ha mordido la lengua? Cuando me machaco con algo. Cuando yo era chiquito, hace mucho tiempo, a mí me gustaba mucho jugar. Yo era un niño bien travieso. Y algo que pasó, yo no sé por qué, es que yo me mordí muchas veces mi lengua. Muchas veces. ¿Qué ocurrió? Yo no sé, mi mamá es la que sabe más la historia. Yo tengo cortada mi lengua. Tengo cortes en mi lengua. Cuando yo iba al doctor me decía, ¿usted qué le pasó en la lengua? Yo jugaba, yo era un niño travieso. No es que me cortaron algo así, no, estaba jugando. Pero sabe, aquí dice que los que están allí pasando por esto se van a morder la lengua de dolor. Y a mí eso me hizo pensar mucho. Porque es como que el dolor quiere evitar otro dolor, como que el dolor me haga olvidar del dolor que estoy pasando. Y sabe que eso es una mentira que sale en este tiempo mucho. Que nosotros tratamos de olvidar las consecuencias del pecado, las consecuencias de lo que estoy pasando, haciéndome daño a mí mismo. Encontré este tema del curing, del cortarse, que ha crecido mucho en nuestro tiempo. Mayormente se da entre jóvenes. Las mujeres son las que son más reincidentes, o sea, que pueden llegar a pasar algún tiempo sin cortarse, pero que después de unos 30 días puede llegar otra vez a ocurrir esta situación. Y sabe, esto es un claro reflejo de la sociedad, de que la sociedad quiere olvidarse del dolor. ¿Cómo lo hacemos? Tratamos de meternos en un trabajo en donde nos cansemos y nos esforcemos tanto que nos olvidemos de lo que está pasando en casa. Tratamos de hacernos daño, ¿sí? Puede ser con un corte, con el trago o lo que usted quiera, para tratar de olvidar nuestra realidad. Y acá llega y dice de que esto está tratando de olvidar a las personas de lo que está ocurriendo en ese momento. Imagínese una llaga que está pasando una persona, una quemadura por parte del sol, y en ese momento, en vez de estar pensando en la llaga y en la quemadura, te muerde la lengua para olvidarse del dolor. La bulimia, la anorexia e incluso el suicidio no le va a quitar a usted su realidad. El dolor no quita el dolor. Eso no es algo bíblico. No le crea la mentira al diablo en un mundo en oscuridad. La oscuridad dice ser luz. Miren, me llamó la atención el pasaje de Marcos capítulo 5, versículo 5, Marcos 5, 5, había un hombre que se estaba haciendo daño. Marcos capítulo 5,
versículo 5. Dice allí, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Y mire lo que hacía, e hiriéndose con piedras. Este era un hombre que estaba endemoniado y se estaba haciendo daño con piedras. Y sabe, el daño no le quitó lo que estaba pasando en su corazón. Simplemente era el reflejo de lo que estaba pasando en su corazón. ¿Sabe qué sí le quitó esa situación? Si usted sigue leyendo el pasaje, dice allí, versículo 9, le preguntó, ¿cómo te llamas? Le respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos, y le rogaron todos los demonios, diciendo, envíanos a los cerdos, para que entremos en ellos. Y Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús, y mire lo que pasó. Y ven al que había sido atormentado del demonio, y al que había tenido la legión, sentado, vestido, y en su juicio cabal. Las piedras nunca le quitaron su realidad a este hombre. El que cambió su historia fue Jesús. No le crea la mentira al diablo de que usted se va a quitar el dolor haciéndose más daño. El único que le quita el dolor se llama Jesús. Entonces esa es la primera mentira, porque pusimos a este mensaje 3 mentiras y una verdad. La primera mentira es que el dolor para olvidar el dolor. Eso es mentira. Segundo, puedo blasfemar por los dolores que padezco. Versículo 11. Vamos otra vez a Apocalipsis, capítulo 16, versículo 11. Si está ahí conmigo, lo puede leer, por favor. Dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Estas personas estaban pasando un tiempo muy, muy difícil. Si a usted le salen úlceras en su cuerpo, si usted se quema, y aparte, porque uno querría, no sé si se está bien, no sé si me corrige por ahí Juan Pablo, alguno que sepa un poquito de la salud, yo creía que da como ganas de bañarse, ¿no? Como tirar un poquito de agua ahí, y lo que va a encontrar en el mundo, ¿qué es? ¿Se acuerda de lo que hay de agua? Sangre. Yo no sé si alguno de los que está ahí con la úlcera se estará echando sangre. Pero en ese momento llega y con tanto dolor, con tanta bronca, llega y dice que blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. ¿Qué es blasfemar? Blasfemar es faltarle respeto a Dios mismo. Puede usted faltarle el respeto de muchas formas, diciendo groserías, hablando mal del Señor, pero la idea es faltar al respeto. El engaño de que por lo que Dios ha permitido en mi vida, puedo descargar mi ira contra Él e incluso blasfemar de Él. Hay mucha gente que tiene el puño en el cielo y le dice a Dios, Dios, por lo que tú me hiciste, yo estoy contra ti. ¿Será que eso está bien? Es que usted permitió un cáncer en mi vida, entonces yo levanto mi puño. Es que me pasó esto, tuve un accidente, ¿y usted dónde estaba, Dios? Si se murió algún hijo, como le pasó a Job, se murieron sus 7 hijos. Vamos a pelear contra Dios. Ahí sí yo tengo ganas de blasfemar con Dios, contra Dios. Eso no es ninguna excusa. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y sabe, Dios es algo que, ahorita lo vamos a ver en el siguiente, Dios siempre trae cosas buenas. Dios no es un Dios malo, nunca, jamás. Mire lo que dice en Santiago, capítulo 1, versículo 17. Santiago 1, 17 dice,
toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno que usted tiene en esta vida tiene un origen que es Dios. Todo lo bueno. ¿Sí? Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Si Dios permite algo en mi vida, no es un Dios malo, sigue siendo Dios, por lo tanto es bueno. Yo no lo entiendo. ¿Por qué me va a permitir a mí pasar por un accidente? Yo les compartí a ustedes, yo puedo compartir un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida. Cuando yo me fui para Argentina, en el viaje yo perdí todos mis ahorros, me robaron todo. Y aparte el bus en donde yo iba se volcó. Y mucha gente murió ese día. Y yo diría: Dios, ¿pero por qué es así conmigo si yo me esforcé mucho para conseguir ese dinero? Dios, ¿por qué permitiste de que yo pasara esa situación tan crítica siendo que yo voy a servirte? Pero sabe, Dios nunca es un Dios malo, es un Dios fiel, que a su tiempo me dará la respuesta de por qué permitió eso en mi vida. Eso sí. Pero nuestro Dios siempre es bueno, nunca es malo. Y la blasfemia nunca es una excusa por lo que Dios ha permitido en mi vida. El versículo 11 dice: y no se arrepintieron de sus obras. Ya lo hemos dicho antes, ¿por qué Dios permite cosas difíciles en la vida muchas veces? Para que el hombre se arrepienta. Para que el hombre se arrepienta. Hay mucha gente que está pasando una situación crítica de salud, y puede ser que esa situación crítica, no siempre, pero puede ser que esa situación llegó a causa de ¿qué? De su pecado. Y Dios permite esa situación para que el hombre entonces levante sus ojos y diga: lo que estoy haciendo está mal. ¿Se acuerda de un hombre que era el hijo pródigo? El hijo pródigo se gastó toda su herencia, se fue a una provincia apartada, y en ese lugar, cuando estaba mal, ¿sabe de dónde llegó a comer? Ni siquiera de los cerdos. Él deseaba comer de la comida que tenían los cerdos. Imagínese usted tener tanta hambre que quiere comer, pero nadie le daba, dice. Ni siquiera ahí. Yo veo a los perritos que pasan por acá y están buscando en la basura. Imagínese usted que tenga tanta hambre que quiera comer de la basura, pero ni siquiera eso. Eso es caer muy bajo. Muy difícil, una situación muy crítica. Pero ¿sabe por qué lo permitió Dios? Si usted se fija en ese pasaje, dice que en ese momento volvió en sí y se acordó de su papá. Le dijo: en la casa de mi padre muchos tienen abundancia de pan. Iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Se arrepintió. Entonces tenemos la segunda mentira. La mentira es: yo puedo blasfemar de Dios por lo que Dios ha permitido en mi vida. ¿Eso es verdad? Falso. Eso es mentira. Y qué terrible es pensar que los hombres llegan a tal punto de verse morir y prefieren morderse su lengua antes de clamar a Dios pidiendo perdón. Por el contrario, lo que prefieren es blasfemar. Entonces vamos dos. Número 3. Capítulo 16, versículos del 12 al 14, y después saltamos al versículo 16. Mire lo que dice. Si lo tiene, léalo conmigo. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta,
3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Uno parecido al anterior es la mentira que vamos a leer ahorita, es: Dios es malo por los dolores que permiten vivir. Y vamos a explicarlo primero hablando acerca del río Éufrates. El río Éufrates. No sé si usted sabe dónde queda ese río. Es uno de los grandes ríos que hubo en las civilizaciones antiguas. Muchas de las civilizaciones crecieron al lado de ese río. Es interesante que ahora el río Éufrates se está secando. Si usted pone en las noticias, métase allá a googlear un poquito y se fija qué está pasando con el río Éufrates. El río Éufrates se está secando. El gobierno de Pakistán, entre uno de sus comunicados, dice que puede ser que en el 2040 el río Éufrates quede completamente seco, a causa del calentamiento global, a causa de la cantidad de cosas que hay alrededor de esto, y puede llegar a estar seco. Este río era considerado como la gran barrera por parte del Imperio Romano. Por lo tanto, ellos tenían una barrera natural que los defendía de todos los imperios del Oriente. Pero si se seca esta barrera, hay entrada total hacia lo que es este lado. Y ahí llega y dice de que va a venir un ejército de reyes, ¿de dónde? Del Oriente. ¿Sabe qué país está después del Éufrates, ahí al ladito de Israel? Un país que se llama Irán. Y hay una barrera natural que los divide, que se va a quitar un día. Y yo pensaba en otros reyes del Oriente, la verdad, si uno estudia un poquito más, capaz que puede sacar nombres, ¿no? Pero tenemos la China, tenemos Rusia, tenemos la India, tenemos todos esos pueblos de allá. Y dice que va a venir un grupo de reyes con su ejército a pelear. ¿Cómo va a pasar esto? Dice que van a salir 3 demonios que salieron de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta a manera de ranas. Qué raro, ¿no? Podrían ser más bonitos, ¿no? Pero dice que son como ranas. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de tener ranas a su alrededor. Nosotros en Argentina había una temporada en el instituto que teníamos ranas por todo lado. Salían del lago y se sentían la rana por todo el lago ahí probando. Uno la veía pasando al lado y la gente en realidad no está muy a gusto con las ranas. Pero acá llega y dice que los demonios van a ser en forma de ranas. ¿Y qué van a hacer? Dice que van a hacer milagros, van a hacer señales y van a llegar a los reyes del mundo. Y yo me preguntaba, ¿cómo los van a convencer una rana? Llega uno que tiene pinta de rana y le va a empezar a hablar un rey. ¿Qué le va a decir? Pareciera como cuento de hadas, ¿no? Vieron que está la princesa que besa al sapo y se vuelve rey. Pero acá, ¿qué le va a proponer a este rey? ¿Sabe qué le va a proponer? Entre otras cosas, mire todo lo que ha pasado con Dios. Y seguramente le va a decir a los reyes, ¿no le parece a usted, rey, de que tenemos que hacer algo en contra de este Dios? ¿Por qué no unirnos en una batalla contra este Dios que está en contra de nosotros? Miren toda la lista de las cosas que ha permitido en este tiempo. No, mire la úlcera que tengo. Mire la quemadura, mire todo. ¿No le parece que vamos a pelear contra este Dios? Y eso es hacer dudar a la gente de la bondad de quién. ¿Y sabe que ese es uno de las mentiras más antiguas? ¿Se acuerda cuando Adán y Eva estaban ahí en el huerto de Edén? Y llega y le dice Satanás a Adán y Eva, ¿con qué Dios os ha dicho? No, ¿sabe qué? En realidad es que Dios no quiere que usted conozca y que sea como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y Satanás sigue haciendo lo mismo ahorita. Le hace dudar a usted de que Dios es bueno.
para que usted se vaya de parte de Él. Mire lo que dice en el Salmo capítulo 2, que es el pasaje profético que nos habla acerca de este tiempo. Salmos capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Sabe qué piensa el mundo? Que si Dios deja de ser el gobernante de este mundo, vamos a estar mejor. Si sacamos a Dios de la ecuación, vamos a tener un mundo muchísimo mejor. ¿Eso se ve en dónde? En las leyes, en las casas, en la televisión, en la música, en el cine. Siempre que podamos sacar a Dios de este mundo, va a ser un mundo muchísimo mejor. ¿Por qué se amotinan las gentes? Los pueblos piensan cosas vanas. Vamos a romper sus ligaduras. Yo no quiero más de Dios. Yo no quiero que nadie me controle. Yo quiero hacer con mi vida lo que yo quiera. ¿Y sabe qué hace Dios? Si usted sigue leyendo Salmo 2, dice que se va a reír. Se va a reír de ellos, se va a decir: ¿ustedes creen que yo estoy mal? Mírense ustedes necesitan de mí y ahora ustedes se quieren soltar. ¿Ok? ¿Sabe qué es lo peor que le puede pasar en la vida? Lo peor que le puede pasar en la vida es que Dios le deje hacer con su vida lo que usted le dé, perdón la expresión, la gana. Miren, me acuerdo mucho, mi hijita una vez estaba conmigo tomada de la mano, estábamos caminando por un pueblito que se llama Pomasqui, en Quito, y mi hija se quiso soltar de mí, quería correr, y cuando corrió, justo estaba pasando un carro, y yo le agarré acá, la jalé, y se me puso a llorar. ¿Yo fui malo por cogerla? No, ella estaba segura a mi lado, yo la tenía ahí, pero se me soltó. No es malo que el Señor nos ponga una ligadura, que nos ate, porque nuestro corazón es malo y quiere pecar. Entonces, gracias a Dios, porque Dios está cuidando de nosotros. Agárrese de la mano del Señor, no se suelte de la mano del Señor. Eso es lo peor que puede hacer. Pero acá la gente va a llegar unida a estar buscando pelear contra el Señor. Porque es el gran día, dice acá en Apocalipsis capítulo 16. Dice, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y si se salta al versículo 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. No es la película, es la vida real que va a llegar. Un lugar que se llama Armegido. Armegido es el Valle de Megido. Es un lugar real, si usted lo busca lo va a encontrar. Es un lugar que Napoleón, entre algunos escritos, dicen de que vio ese lugar y dijo que es el lugar perfecto para una batalla. Y ahí va a ocurrir una gran batalla. Todos los reyes del Oriente, donde tenemos una de las mayores potencias mundiales, van a llegar unidos de la mano con el diablo para pelear ¿contra quién? Contra Dios. La última batalla, la batalla final. Y si usted se fija, se lo adelanto en Apocalipsis 19, ya dice quién ganó. ¿Sabe quién ganó? Dios ganó. Seguimos viendo, entonces tenemos 3 mentiras. Esta mentira, habíamos dicho que es: Dios es malo por los dolores que permiten mi vida. Eso es falso. Pero vamos a ver una verdad. ¿Cuál es la verdad? Versículo 17 dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo y del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás, desde el que los hombres han estado sobre la tierra. La gran ciudad fue dividida en 3 partes. Las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios.
para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Último ángel, y dice que va a decir, hecho está. ¿Qué quiere decir? Se acabó. Se terminó el tiempo. Está próximo a terminarse los 7 años. Se acabaron. Se acabaron los juicios. Ya vamos a ver capítulo 17 y 18 que nos va a hablar del juicio contra Babilonia. Pero ya se acabó. Y lo que sucede ahí es que va a ocurrir un terremoto. Me llama la atención porque dice que no hubo nunca un terremoto como el que va a ocurrir ese día. Usted no sé si sabe cuál fue el terremoto más grande de la historia. ¿Ha escuchado dónde fue ese terremoto? El terremoto más grande que hubo sobre la faz de la tierra conocido fue en Chile, en Valdivia. En el año 1960, el 22 de mayo, hubo un terremoto de magnitud 9.5 en la escala de Richter. Duró 10 minutos. Causó un tsunami con olas de 25 metros de alto. Dejó 2.000 víctimas mortales y afectó a 2 millones de personas. Desencadenó erupciones volcánicas. Provocó daños en lugares tan lejanos como Hawái, Japón y Filipinas. Ese fue el terremoto más grande que ha habido sobre la Tierra. ¿Y saben? Viene uno peor. El terremoto que va a ocurrir ese día va a ser peor. No nos dice más detalles, pero sí nos dice que va a ser el peor que ha habido sobre la faz de la Tierra. Y cuando llegue ese día, dice que la gran ciudad va a ser dividida en 3 partes. Si usted se fija, yo soy de los que piensan que la gran ciudad habla acerca de la gran Babilonia. Habla acerca de las dos, pareciera que es la misma. Esta gran Babilonia posiblemente es el reino que decía en el capítulo 16, versículo 10, que fue dejada en oscuridad. Dividida en 3 partes. Cayó la gran Babilonia. Y dice que detrás de ella caen todos los gobiernos mundiales. Eso habla acerca de un caos mundial. Imagínense que caiga la ciudad más grande de este mundo y que de su mano caigan todas las demás. Yo me ponía a pensar, ¿cuál será esa ciudad? Yo no le voy a decir nombres. Alguna vez un hombre me dijo cosas y yo no quiero ser de esos, que le ponen nombres a cosas que no están escritas. Simplemente podemos decir, la gran Babilonia va a caer y de su mano va a caer el poder mundial. ¿Y qué va a pasar después de eso? Versículo 20 dice, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Eso habla acerca de la topografía del mundo. ¿Qué va a pasar? Va a cambiar. Las islas se van a correr, los montes se van a mover. Y finalmente dice que va a caer granizo del peso de un talento. Cuando caen granizadas en un lugar, muchas veces dañan las cosechas, dañan los carros, pero acá dice que van a caer granizos de un talento. ¿Sabe qué es un talento? Hay 2 medidas. La medida hebrea del Antiguo Testamento decía que un talento era más o menos 20 kilos. La medida después en el Nuevo Testamento habla de que un talento era más o menos 36 kilos. Más o menos estamos hablando de piedras de entre 20 a 40 kilos que caen sobre la tierra. Y me llama la atención algo que escribió un comentarista en Levítico, capítulo 24, versículo 16. Dice así: el que blasfemar el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemaren el nombre, que muera. ¿Sabe? Acá no va usted a hallar a personas con piedras, pero es interesante de dónde están cayendo las piedras. ¿De dónde caen las piedras? Del cielo. ¿Quién está apedreando entonces? ¿A quién?
Si usted se fija, los hombres blasfemaron contra Dios. Los hombres blasfemaron contra Dios. ¿Y cuál es la verdad entonces aquí? Que el dolor hoy puede ser su última oportunidad. Usted puede estar pasando un tiempo crítico. Yo, con todo respeto y pues por ahí compartimos algo, yo le puedo decir capaz que pasé por algo así, pero si no es así, lo voy a decir, mire, ¿sabe qué? Respeto mucho su dolor. Y el dolor por ahí que usted está pasando ahorita puede ser la última oportunidad para que usted conozca al Señor. Mire, cuando la gente pasa un accidente, cuando tiene una enfermedad, cuando está pasando un tiempo de economía crítico, ahí busca a Dios. No debería ser así. Pero ahí recién es como que levanta al cielo los ojos y dice, Señor, por favor, ayúdame. Yo tenía un amigo que a él, por meterse en un lugar que no debía para vender droga, él era de los que vendían droga, le pegaron 5 balazos, no sé cuántos. Y él se quedó ahí tirado. Yo no sé si ya les conté esa historia, pero él se quedó tirado. Era muy gráfico él. Decía, yo me agarré las tripas y le dije a Dios, Dios, si usted me salva, yo lo voy a buscar. Y dice que se agarró, se fue caminando hasta un hospital, se desplomó ahí, le sacaron las balas y cuando se mejoró, fue a una iglesia y conoció a Cristo. Y él me mostraba, él se levantaba la cabeza y decía, mira, el colombiano, que era un argentino, mira, colombiano, acá fueron las balas que me entraron. Y a él le gustaba mucho predicar el evangelio, le gustaba subirse a los buses y predicar. Era bonito escucharlo, él se llama José. ¿Qué tiene que hacer Dios para que usted tome conciencia y busque a Dios? Que no sea que tenga 5 balas en el estómago para que usted busque a Dios. Otro amigo mío, uno de, creo que es de Guatemala, lo declararon muerto, ya estaba en la morgue. Se llama Luis Toro. Literalmente es un toro, es grandísimo. Muy grande. Y sabe, él decía que en la morgue el doctor se dio cuenta que él estaba moviendo la mano. Que no está muerto, está vivo. Y le empezaron ahí a reanimar. Salió. Y cuando salió, dijo, no, yo voy a buscar de Dios. Y ahí buscó de Dios. Se volvió misionero, se casó. Tiene 2, 3 hijos. No sé cuántos, 3 hijos. ¿Qué tiene que hacer Dios para que usted preste atención a Dios? Que no sea que Dios ya después no le dé más chance. Pero gracias a Dios por los problemas. Gracias a Dios por el dolor. Porque en esos momentos buscamos a Dios. El dolor que Dios manda es para arrepentimiento. Terminamos. Hay solo un versículo que no leímos. No sé si usted lo vio. El 15. Lo dejamos para la conclusión porque dice, he aquí, yo vengo como ladrón. ¿Sabe cómo viene el ladrón? Sin aviso. El Señor viene. Y cuando venga, se va a llevar a su iglesia y va a empezar la tribulación en esta tierra. ¿Cuándo va a venir? Yo no se lo puedo decir. Pero que va a venir, va a venir. Pregunta para usted, ¿usted se va a quedar? Si usted no tiene a Cristo, todo lo que yo le leí ahorita, por la autoridad que me da la palabra de Dios, le va a llegar a usted. Créame o no me crea, usted está tomando su decisión. Yo le leo la Biblia, yo confío completamente en la palabra de Dios, Él nunca me ha fallado. Yo creo completamente en la Biblia. Pero segundo, si usted ya cree, mire lo que dice acá. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Si usted ya es salvo, vive una vida en santidad, guárdese del pecado, para que ese día, cuando venga Cristo por su iglesia, no lo haga usted y tenga usted vergüenza de la vida que está llevando. Amén. Vamos a terminar. Padre Celestial, gracias damos, Señor, porque qué preciosa es su palabra. A pesar de que a veces tenemos pasajes
difíciles, pasajes que por ahí nos hacen pensar en leer otro libro porque en realidad no entendemos. Su palabra dice que es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y cierra los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias por su bendita palabra, Señor, porque hoy usted nos anima con ella a recordar que en este mundo hay muchas mentiras. Guárdanos de caer en esas mentiras, Señor. De tratar de olvidar las consecuencias de nuestro pecado, permitiendo más dolor, haciéndonos daño, quitándonos la vida si es el caso, porque en realidad eso no quita, eso aumenta el dolor. Padre, gracias porque usted vino a sanar a ese endemoniado y a quitarle el dolor, y de la misma manera lo quiere hacer usted con nosotros. Quiere darnos una nueva vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, porque podemos hoy darnos cuenta de esa mentira que nos dice este mundo, que porque usted permite cosas en nuestra vida, usted es un Dios malo y por lo tanto tenemos permiso de blasfemar de usted. Eso es mentira. Usted siempre ha sido bueno y siempre lo va a hacer. Usted nunca cambia. Usted es el Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pido por favor por los que están aquí que puedan creer en que usted nunca va a permitir algo en sus vidas porque usted es un Dios malo. Todo lo contrario, usted es un Dios de bien, un Dios de paz. Gracias, Señor, por ser nuestro Dios. Pero por último, Señor, ayúdanos a creer esa verdad gloriosa de que si usted permite algo en nuestra vida, es para nuestro bien. Gracias, Señor, por las enfermedades. Gracias, Señor, por las dificultades. Gracias, Señor, por esos tiempos difíciles en donde usted nos ha ayudado a pensar más en usted, a acercarnos más a usted. Para muchos de nosotros esos días han sido días de salvación, donde conocimos a Jesucristo. Yo quiero pedir hoy, si hay alguno de los que está aquí que todavía no ha conocido a Cristo, por favor, que antes que usted le mande un juicio para que entienda, que escuche su palabra. Que antes de que venga Cristo por su iglesia y tenga que pasar todo lo que estamos hablando acá, pero en vivo y en directo, que pueda conocer a Jesús. Pero también, Señor, damos muchísimas gracias por aquellos que ya conocimos a Cristo como nuestro Salvador, y usted nos anima a vivir una vida en santidad, una vida de luz, para que no nos encuentre usted avergonzados. Gracias, Señor. Dejamos esta semana en sus manos, nuestros trabajos, nuestras familias, nuestros hijos. Señor, que podamos ser luz en el lugar que usted nos ha puesto. Gracias por su iglesia, la Iglesia del Camino, y dejamos el resto de esta mañana y tarde en sus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amada iglesia, Dios les bendiga. Nos despedimos. Muchas gracias.